Bien, supongamos que tenemos una viga bajo carga de uniforme de flexión y que se ha determinado que la función de desempeño está definida de esta manera. Es decir, la función de desempeño en este caso sería el efecto de esfuerzo que produce la carga flexionante en la viga comparado con qué tanto puede resistir la viga. En este caso tenemos la variable definida. La función de desempeño va a depender de la resistencia a la excedencia, módulo de resistencia de flexión, carga distribuida, W, y la longitud entre apoyos normalizada con la raíz cuadrada de 2. Cada variable tiene su característica de variable aleatoria, promedio, coeficiente de variación en este caso, y el tipo de distribución. Esa variable la vamos a utilizar en Excel para generar valores a modo de data cruda, para luego utilizar esos valores desde MATLAB y procesarlo para encontrar la confiabilidad estructural. Entonces, esto es básicamente lo que se necesita para calcular la confiabilidad estructural de un componente. Una función de desempeño y los valores de la variable, que no necesariamente tienen que ser aleatorias, pueden ser determinísticas algunas, otras pueden ser eh, estocásticas. Bien, ahora con las características de la variable aleatoria que teníamos en el documento presentado anteriormente, aquí lo que hacemos es simplemente utilizar Excel como herramienta para generar la data, o en caso de que se tenga data cruda, para introducir la data. En este caso, como el ejemplo no provee de data cruda, sino de la información de la variable aleatoria, yo voy a pretender que se tiene data cruda, simplemente generando valores de las variables, utilizando la función de generar variables aleatorias de Excel. En este caso, distribución normal. Todos estos valores han sido generados la, con la función de distribución normal de Excel, utilizando los valores de aquí. Eh, Simplemente por razón de que cada vez que MATLAB lee el archivo de Excel, los valores cambian aleatoriamente, y los valores van a cambiar cada vez que yo corra el programa. Simplemente para tener siempre la misma data cruda, yo aquí he dejado solamente los valores. En total, se han generado unos 2100 valores para cada variable. Y ya esa data, MATLAB la llama desde el archivo donde sea que se encuentre ubicado en la computadora para tomar la data y procesarla. Es decir, con la data que MATLAB procese, estos datos deben dar distribuciones de probabilidad muy similares a la que originalmente le dieron origen a ellos. O sea, normalmente esto no se tendría sino esto, porque sería un problema nuevo, un análisis nuevo. Y eso sería lo que me le daría origen a las distribuciones de probabilidad para luego encontrar la confiabilidad estructural. Bien, este es el código en MATLAB para calcular la confiabilidad estructural. Ahora mismo tenemos aquí dos métodos. Uno es el simulación directa de Monte Carlo y el Monte Carlo de esperanza condicionada. La diferencia entre esos dos métodos básicamente yace en la manera en que la simulación se mueve en el espacio de probabilidad definido con la función, en este caso, la función de flexión, para generar casos, analizar el resultado, si es falla o no, y comparar entonces el porcentaje de cada uno, que en este caso es equivalente a la probabilidad de falla. El método de esperanza condicionada es mucho más rápido que el de simulación directa, porque no tiene que ir
exhaustivamente por toda las opciones, por todos los valores posibles de la variable aleatoria hasta cierto punto, sino que converge más rápido. Cada función, vamos a ver la de simulación directa, se empieza por definir el, la ubicación, el nombre del archivo Excel. En este caso tenemos el nombre example. Este es el archivo en el que tenemos la variable aleatoria que mostramos anteriormente. Aquí entonces lo que hacemos es leer los valores desde el archivo Excel para cada una de las variables y la almacenamos en la data cruda. Luego de eso lo que hacemos es ajustar una distribución de probabilidad. En este caso, como ya se sabía que la distribución era normal por información dada en el problema, automáticamente ponemos normal, pero MATLAB tiene una serie de distribuciones. Prácticamente todas las distribuciones paramétricas definidas en matemática las tiene MATLAB. Y se pueden poner aquí. No tiene que ser normal, puede ser cualquier otra distribución. Se puede tomar Weibull, log normal, triangular, en fin, todas las distribuciones. Y adicional a eso, MATLAB tiene una herramienta en la que define un tipo de distribución llamada kernel, que es esta que está aquí. Si yo defino mi variable aleatoria con la distribución kernel, eso me permite tener el menor, vamos a decir, el menor porcentaje de duda posible. Me permite ajustar una curva apropiada sin tener que estar haciendo asunciones sobre la variable aleatoria. Me explico, si yo no estoy seguro de si la variable es normal o no, o si veo que, por ejemplo, hay dos distribuciones que le ajustan más o menos bien o más o menos similares, son las dos mejores que le ajustan, quizá yo no sé, no estoy seguro de si decidir en una o en otra. Yo puedo utilizar kernel, que lo que hace es que ajusta una curva no paramétrica, en otras palabras definida con valores tabulares dentro de la memoria de MATLAB, para luego utilizar la misma función y encontrar valores en cualquier punto que uno defina. Es decir, genera una curva continua con vamos a decir, a partir de un problema de smoothing curve, de suavización o ajuste de curva. Y siempre sucede que si en este caso la curva es normal, sea que yo utilice normal o que use kernel, el resultado que voy a tener va a ser muy similar, porque kernel se ajusta tan bien que la curva viene siendo casi perfectamente igual a la curva normal. Bien, entonces aquí lo que hacemos es definir algunas de las variables que vamos a utilizar durante la compilación en el software. Y aquí para el método de Monte Carlo lo que hacemos es que generamos valores de la variable aleatoria. Cada variable aleatoria generamos un valor aleatorio y lo evaluamos en la función de desempeño, en este caso la flexión. ¿Qué sucede? Yo he definido la función de desempeño en una función aparte en MATLAB, porque así me permite utilizar este software como un esqueleto en cualquier tipo de problema. Simplemente tengo que agregar tantas variables como necesite y aquí simplemente hacer una llamada a la función. Aquí lo que estoy haciendo es guardando un historial de todos los resultados de la función de desempeño o la flexión en este caso. Esta función que está aquí, que es la función de desempeño, yo la defino de aquí. Lo único que hace es evaluar la función.
con los valores que se generaron. Si el valor que resulta cae dentro de la región de falla, entonces ese valor se cuenta y se va almacenando en un contador, que es este que tenemos aquí. Y luego la probabilidad de falla, decimos que es para ese caso, para esa corrida de la función, decimos que es la cantidad de veces que se haya fallado entre el número total de iteraciones que llevamos hasta el momento. Y esto se basa en la, en la teoría de que en algún punto ese valor de la probabilidad de falla se va a estabilizar, porque cuando se generen infinitos valores de la variable aleatoria, esa relación tiene que converger a la probabilidad de falla. Es decir, ya luego de cierto punto, yo voy a ver que los valores míos no van a estar muy diferentes, sino que se van a quedar dentro de un rango de variación muy pequeño. En este caso, lo que se ha definido es una etapa de evaluación de convergencia. Es decir, este número aquí solamente para yo tener un número mínimo de iteraciones antes de mirar la convergencia, simplemente para acelerar el software, para no consumir operaciones tratando de verificar convergencia cuando yo sé que todavía no hay convergencia. Ese número de aquí ya se configuraría más por experiencia de lo que uno haya observado. Si uno ve que luego de 1000, 2000 ciclos normalmente no ha convergido, pues uno simplemente coloca ese número aquí. Ahora, lo que sucede aquí, simplemente cada vez que yo observe que mi número, mi probabilidad de falla, comparada con la probabilidad anterior, quede en una diferencia muy pequeña, en este caso definida con E, el valor de E, lo que yo haya seleccionado aquí, en este caso 0.00001, cada vez que los valores consecutivos tengan una diferencia menor de 0.00001, yo voy a contarlo en este contador aquí que me almacena esa cantidad de resultados. Cuando yo tenga, he definido aquí, cuando yo tenga 1000 valores consecutivos con una diferencia entre ellos menor, con una diferencia entre ellos menor a lo que yo definí aquí, como el epsilon, entonces yo voy a decir que ya se determinó la convergencia. Este es simplemente un método de determinar convergencia, no es el único, pero sí funciona bastante bien. En el método de esperanza condicionada, lo que sucede aquí simplemente es que en lugar de generar valores para toda la variable aleatoria, se generan valores para 3 variables, excepto para una, que es la de control, que generalmente se elige como la de menor variabilidad. En este caso, W. Genero valores para todas, excepto para W. Y lo que hago es simplemente que en cada ciclo yo evalúo la función igualándola a 0 igualando la función de desempeño a 0, encuentro mi valor de mi variable de control W, y en cada ciclo yo promedio todos los valores que se hayan generado de W hasta ese momento. Entonces al final lo que sucede es que ese promedio de resultados de W va a converger a la confiabilidad estructural. Y aquí de igual manera guardamos el historial de probabilidad de falla.
Bien, lo que quiero que se vea simplemente que este método es aplicable a cualquier función de desempeño de cualquier componente que se quiera analizar, siempre y cuando la variable, la, 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 las variables aleatorias estén definidas y se sepa cuál es la función de desempeño. Yo voy a correr una simulación para cada uno, para comparar la, el tiempo que se toma cada uno y analizar el resultado de la convergencia para que se vea que son muy similares. Aquí en el video no va a salir la gráfica de la convergencia, pero si una vez corran el software allá podrán entonces observar la convergencia. Simplemente tiene que correrlo y ya lo demás sale automáticamente. Aquí sin embargo vamos a ver el valor al que converge y el tiempo que tomó. Bien, aquí vemos que esta simulación se tomó 65 segundos y convergió a 0.0334. Vamos a observar la de esperanza condicionada. Bien, aquí vemos el resultado. En este caso 0.0337 fue el valor al que convergió la probabilidad de falla. Y el tiempo que se tomó el algoritmo fue de 42 segundos. Bien, ese tiempo es relativamente corto, sabiendo que eh, una simulación puede tomar mucho más tiempo de ahí, pero eso simplemente se debe a la simplicidad de la función en este caso. Y no siempre el método de simulación directa tomará más tiempo que el de esperanza condicionada, ya que si la función queda implícita en el método de esperanza condicionada, ya MATLAB tiene que correr un algoritmo numérico para despejar el valor de la variable en cada ciclo, y eso añade mucho tiempo a la simulación. Incluso para este caso particularmente, ya yo probé cuánto tiempo tomaba si la función estaba implícita. Yo codifiqué la función de forma implícita en MATLAB y el tiempo que se tomó fue de alrededor de 40 minutos para llegar al mismo resultado, por el tiempo que se agrega en cada ciclo para generar, para despejar numéricamente el valor de la variable. Sin embargo, la convergencia sí ocurre. Ok, estos son los resultados que se obtuvieron con MATLAB. Simplemente estas son las imágenes que el software, el software presenta al final de la simulación. Esta es para la esperanza condicionada. Vemos que converge
eh, al valor 0.337 que dio como resultado en el software. Bien, vemos cómo se estabiliza al final y ya la teoría lo que nos indica es que desde ese punto en adelante se va a mantener estable en ese valor y que ese es el valor que aceptamos como la confiabilidad, como la probabilidad de falla en este caso. Bien, el método de simulación directa nos da este resultado. Podemos ver que que el de esperanza condicionada tiene mucha más oscilación al principio. El de simulación directa no varía tanto al principio, pero si vemos que toma una cantidad de ciclos mucho mayor para converger, mientras que el de esperanza condicionada converge luego de los 2.5 por 10 a la 4, probablemente ya estaba casi en 3 por 10 a la 4, es decir, 30.000 ciclos. Este se toma casi 100.000 ciclos para llegar a la convergencia. Y estos son los valores de la variable aleatoria con la curva que se ajustó. Este es el histograma, simplemente con la curva de probabilidad para S, para W, para Y y para B.